Mamá ni siquiera esperó a que se calmara la sala. Levantó su copa frente a toda la mesa de acción de gracias y dijo algo tan brusco que cortó el ruido. Anunció que Emily cobraría el seguro porque yo no lo necesitaba. Sin susurros, sin vacilaciones, solo un veredicto público, como si yo no fuera de la familia. Los tenedores se callaron. Las conversaciones se apagaron a media frase. Incluso las velas parecían parpadear de forma diferente. Mantuve la cara quieta, pero en mi interior algo finalmente encajó. Me llamo Chloe, desde que tengo memoria, he aprendido a moverme silenciosamente por las habitaciones que ocupaba mi propia familia. No porque sea tímida, sino porque el silencio te permite ver todo lo que la gente cree tener oculto. Es el tipo de instinto que se cultiva cuando se tiene una madre como la mía, alguien que adora el control tanto como adora a mi hermana pequeña, Emily. Emily, por si aún no lo has adivinado, es el sol en el cielo de mi madre. Es 2 años menor que yo, dulce cuando quiere, un poco frágil tras su reciente divorcio, y ahora mismo vive de nuevo en casa de mamá. Todas las decisiones en ese hogar la favorecen. Siempre ha sido así. De pequeña, ella recibió las celebraciones, la atención, las explicaciones amables. Yo, la responsabilidad y el papeleo. Papeleo. Esa palabra me ha perseguido más que cualquier recuerdo. Cuando tenía 19 años, mi madre me entregó un fajo de formularios de actualización, insistiendo en que solo eran trámites rutinarios del gobierno, nada importante. Firmé porque confiaba en ella. Pero nunca olvidaré el pequeño logo en la esquina, algo que solo reconocí años después, cuando estaba archivando mis propios documentos en Denver. Una compañía de seguros. Ese momento se quedó grabado en mí como un moretón bajo la piel, invisible pero imposible de disimular. La vida en Denver me dio espacio. Trabajo en análisis, el tipo de trabajo que te entrena para seguir plazos, detectar inconsistencias y prestar atención cuando alguien elude un detalle. Me hizo más perspicaz, más firme y mejor para comprender los motivos. Pero nada te prepara para tu propia familia. Cuando mamá llamó para hablar del Día de Acción de Gracias este año, su voz sonó demasiado vivaz, demasiado ensayada. Me dijo que toda la familia estaría en casa de la tía Carol en Seattle. Primos, parientes mayores, gente que prefiere el drama al postre. Mamá dijo que tenía noticias importantes que compartir y quería que todos estuvieran presentes. Eso ya de por sí era extraño. Normalmente evita hacer anuncios a menos que la hagan quedar bien. La casa de la tía Carol siempre ha sido un lugar neutral. Cocina grande, mesa larga de madera, iluminación cálida. El tipo de lugar donde esperas paz, no interrogatorios. Cuando llegué esa noche, ella me abrazó primero, retrocediendo un paso para mirarme como siempre, como si me hubiera convertido en alguien que ella secretamente esperaba que fuera. Mis primos charlaban alrededor de la isla de la cocina, y el tío Mickey ya estaba contando historias demasiado alto en la habitación de al lado. Todo me resultaba familiar excepto por una cosa. Las manos de mamá no dejaban de revolotear, alisándose el suéter, ajustándose el collar, intentando parecer segura aunque fracasando estrepitosamente. Emily entró un poco más tarde. Sonrió al verme y le devolví la sonrisa, aunque algo en sus ojos parecía cansado, como si estuviera aguantando demasiado por haber dormido muy poco. Nunca ha sido cruel conmigo, solo es influenciable, sobre todo por mamá. Al sentarnos a la mesa, lo sentí. El cambio en el aire. La tensión que se escondía bajo el tintineo de los platos. Algo así avacenaba. Algo que mamá no estaba lista para que yo viera con claridad. Pero ya tenía la verdad guardada en silencio en mi teléfono. Apenas había empezado la cena cuando apareció la primera grieta de la noche. Llegó en forma de un comentario demasiado casual de mamá, de esos que pasan desapercibidos para la mayoría. Pero he pasado años escuchando entre sus palabras. Dijo algo sobre que por fin había procesado las cosas, y luego cambió de tema rápidamente. Emily levantó la vista confundida, pero mamá no la miró a los ojos. Esa fue la primera señal de alerta. El segundo llegó 10 minutos después, cuando mi prima, que todo lo oye, se inclinó y susurró que mamá parecía estar rara esa noche. Fingí encogerme de hombros, pero yo también lo había notado. Mamá no comía. No dejaba de mirar a Emily. Y cada vez que alguien mencionaba finanzas o papeleo, se le tensaban los hombros. Debajo de la mesa, levanté el teléfono lo justo para desbloquearlo con el pulgar. El correo electrónico de la aseguradora llevaba días esperando. Un aviso de revisión, una investigación pendiente, documentos en verificación. Todo redactado con cortesía, pero inconfundible. Estaban revisando la reclamación. La reclamación que mamá había presentado. No abrí el mensaje completo. No hacía falta. Ya me sabía cada línea. Mientras tanto, Emily se daba cuenta poco a poco de que algo no cuadraba. Se acercó y me susurró si mamá me había dicho algo sobre dinero.
Su voz tembló al final. Emily puede ser la hija predilecta, pero no es mentirosa. Nunca ha podido ocultar su confusión, y ahora mismo su rostro prácticamente lo deletreaba. Cuando le dije que no y le pregunté por qué, negó con la cabeza. Dijo que mamá solo dice que tiene una sorpresa, pero que no sabe nada de seguros. Seguro. La palabra me pesaba más de lo debido, como metal en la boca. Esa era la tercera señal de alerta. A nuestro alrededor, la mesa vibraba. Tenedores raspando, sillas moviéndose. El tío Mickey diseccionaba una historia de su trabajo. Mis parientes mayores debatían sobre fútbol. La tía Carol no dejaba de pasar los platos con su habitual calidez. Nadie sabía que el suelo bajo nuestros pies ya se estaba agrietando, pero yo lo sentía. Algo viejo y feo se alzaba. Entonces mamá lo volvió a hacer. Se inclinó hacia adelante y contó lo difícil que había sido el último año para Emily, con la voz cargada de compasión. Nunca mencionó el divorcio directamente, pero no hacía falta. La pintó como alguien frágil, alguien que lo merecía, alguien que necesitaba, bueno, justo lo que ella planeaba darle. Ese fue el momento en que reconocí el tono. Lo había oído hacía 10 años en nuestra vieja cocina, cuando deslizaba esos formularios de actualización por la encimera y me decía que firmara rápido antes de que se le olvidara. No lo había entendido entonces, pero ahora sí. Su voz culpable siempre se agachaba, como si estuviera esquivando cristales rotos que solo ella podía ver. Y esa noche, sus pasos eran ruidosos. Doblé la servilleta lentamente, ganando unos segundos. La verdad ya estaba en marcha. Mamá estaba desenredando hilo a hilo, y nadie en esa mesa sabía lo que estaba a punto de caer, excepto yo. Para cuando levantó su copa para hacer el anuncio, no me sorprendí. Estaba lista. El colapso no ocurrió de golpe. Se produjo en pequeñas fracturas, silenciosas, innegables y perfectamente visibles para cualquiera que prestara atención. Mamá volvió a levantar su copa, intentando recuperar el control que siempre supuso tener, pero se le quebró la voz en la primera palabra. Fue sutil, casi nada, pero a mí me sonó como una grieta que se iniciaba en el centro del cristal. Se aclaró la garganta, lo intentó de nuevo, y esta vez forzó una sonrisa que no correspondía a sus ojos. Antes de adentrarnos demasiado en la cena, dijo, quería reconocer todo lo que Emily ha pasado. Su mirada se dirigió dramáticamente a mi hermana, quien parpadeó confundida y sorprendida. Se merece algo bueno, un nuevo comienzo. El tenedor de Emily se detuvo en el aire, preguntando de qué hablaba mamá. Pero mamá no le respondió. Continuó como si estuviera leyendo un guión ensayado. La vida no ha sido justa con ella, añadió, suavizando el tono para mostrar compasión. Así que, cuando se presentó la oportunidad, hice lo que cualquier madre haría. Me aseguré de que la cuidaran. Fue una frase cuidadosamente colocada, una justificación antes de la verdad. Y no iba dirigida a Emily en absoluto. Iba dirigida al público. Pero el público ya no estaba de su lado. La tía Carol arqueó las cejas. Mi prima dejó de comer y el tío Mickey se recostó como para dar espacio a la conversación. Incluso los parientes mayores que solían apoyar a mamá por costumbre la observaban con una especie de cautelosa curiosidad. Emily susurró de nuevo, más alto esta vez, preguntando qué oportunidad. Ahí estaba, el primer colapso real. Mamá intentó contenerse. Es complicado, murmuró, agitando la mano en un gesto que solía silenciar a la gente. No funcionó. Esta noche no. Emily frunció el ceño, mirándola como si la viera por primera vez, preguntándole qué hacía. Podría haber hablado entonces. Podría haberlo dejado todo sobre la mesa. Pero la venganza, la verdadera venganza, la que no te destroza, requiere moderación. Así que me quedé callada y dejé que el silencio me ayudara. Mamá entró en pánico en el silencio. Me miró. Mal movimiento. Me preguntó si entendía, si sabía que Emily necesitaba ayuda, diciendo que no era para tanto. Hubo un segundo colapso. Su intento de arrastrarme a su historia. Esperaba que asintiera como a los 19, firmando papeles que no entendía. En cambio, la miré con calma y le sugerí que se lo explicara a todos. Su respiración se entrecortó. Apenas se notó, pero suficiente. La mesa se movió emocionalmente, no físicamente. La gente se inclinó, una inhalación colectiva. La voz de mamá se agudizó, diciendo que no había nada que explicar. Sin embargo, sus manos contaban la verdad. Tembleben. Emily las miró fijamente, luego a mí, susurrando si mamá había presentado algo para la póliza de papá. No respondí. No hacía falta. Mi silencio era su propia verdad. La tía Carol finalmente habló, con un tono firme pero firme. Si pasa algo, este es el momento de decirlo. No después de andar a escondidas por detrás de tus hijas. Mamá replicó bruscamente que no andaba a escondidas, pero sí, y todos lo sabían.
La sala entera se inclinó hacia la confrontación. Mamá estaba acorralada, pero yo no había terminado de dejar que se revelara. Exhalé lentamente, diciendo que podíamos hablar de ello, pero que deberíamos hablar de que se había archivado y quién lo había hecho. El rostro de mamá palideció. La resistencia había comenzado. No fue ruidosa, no fue cruel, sino precisa. Y por primera vez en años, se dio cuenta de que no era la única que sabía cómo funcionaba el papeleo. Sucedió rápido, pero no de forma caótica. Fue más bien como el telón que se levanta en un escenario donde todos, sin darse cuenta, se habían posicionado. Mamá se quedó quieta, agarrando su copa, y toda la mesa pareció contener la respiración, esperando que dijera algo que pudiera recomponer la velada. Pero el hilo ya era demasiado fino, demasiado desgastado. Abrió la boca, pero no le salieron las palabras, así que me puse de pie. No als la voz. No hacía falta. La verdad no necesita volumen. Solo necesita el momento oportuno. Y este era el mío. Le pedí a mamá con calma que les dijera quién había presentado la reclamación. Todo sonido se desvaneció. Los tenedores se congelaron en el aire. Una silla chirrió cuando alguien se recostó lentamente, incrédulo. Incluso el calor de la cocina pareció detenerse. Al otro lado de la mesa, Emily abrió mucho los ojos. ¿Presentar qué? La pregunta salió más fuerte de lo que pretendía, aguda, sobresaltada, casi asustada, y atravesó el débil control que mamá intentaba mantener. Mamá giró la cabeza bruscamente, diciéndole a Emily que ya no. Pero Emily también se levantó, y su silla chirrió ruidosamente contra el suelo de madera. No, quería saber de qué hablaba. ¿Qué afirmación? Su voz se quebró en la última palabra. Los labios de mamá temblaron. Me miró con una mezcla de advertencia y desesperación, diciéndome que dejara de dramatizar, que la estaba malinterpretando. Le dije en voz baja que no, y ella lo supo. La tía Carol puso la mano sobre la mesa. No alzaba la voz, pero su presencia siempre había exigido honestidad. Dijo que todos merecíamos saber qué estaba pasando. Mamá tragó saliva, diciendo que solo eran trámites, nada serio. Esa palabra otra vez. Trámites. La misma palabra que había usado cuando yo tenía 19 años. La misma palabra que siempre usaba cuando necesitaba que una hija guardara silencio y la otra estuviera ciega. Metí la mano en el bolsillo y saqué el teléfono. No me temblaban las manos. A ella sí. Dije que no quería hacerlo esta noche, pero que, como había decidido involucrar a todos, también deberían saber la verdad. Mamá abrió mucho los ojos al decir mi nombre. Toqué la pantalla y abrí el mensaje que había leído una docena de veces en las últimas 2 semanas. El asunto por sí solo bastaba para disipar cualquier duda. Pendiente de revisión, investigación de la reclamación. No leí cada línea en voz alta. No hacía falta, pero leí las partes importantes. Decía que el pago del seguro de la póliza complementaria de papá estaba congelado temporalmente. La compañía recibió una reclamación presentada bajo su expediente, pero estaban investigando irregularidades, en concreto posibles problemas con la firma y la información del beneficiario. Se oyeron murmullos en la mesa. Emily se llevó una mano a la boca. Los nudillos de mamá se pusieron blancos alrededor de su vaso, diciendo que no entendía lo complicado que son estas cosas. De verdad que sí, interrumpí con calma. Presentó la reclamación. Firmó como contacto. Puso a Emily como única destinataria. Y no nos lo dijo a ninguno de nosotros. El tío Mike se inclinó hacia adelante, arqueando las cejas, confirmando que solo había puesto a Emily. Mamá espetó que necesitaba ayuda. Chloe tiene trabajo, una vida, una casa en Denver. Emily se atragantó, preguntando cómo podía mamá hacer esto sin decírselo, cómo podía presentar algo a nombre de papá sin siquiera preguntar. Mamá intentó tomarle la mano. Emily se apartó. Las lágrimas inundaron sus ojos, pero no eran suaves. Estaban atónitas, destrozadas. Preguntó cómo mamá podía usar su nombre así, cómo podía ocultarlo. La voz de mamá se convirtió en susurros, diciendo que intentaba protegerla. No, dije en voz baja. Intentaba controlarnos. A las 2. Mamá me miró, y entonces pareció como si realmente viera mi rostro bajo una nueva luz que no podía atenuar. Me susurró por qué haría esto, por qué iría a ellos. Porque me enviaron un correo electrónico, respondí, para verificar la firma, para confirmar que sabía lo que se había presentado, y no lo sabía porque nunca me lo dijo. Igual que cuando tenía 19 años y me puso esos formularios delante. Mamá se hundió en la silla, con los hombros hundidos. La tía Carol se cruzó de brazos, preguntándole si había falsificado algo. Mamá explotó diciendo que no había falsificado nada. Pero el arrebato fue demasiado rápido, demasiado defensivo, demasiado cercano a la verdad. Dijo que solo lo había manejado porque Emily había tenido un año horrible,
y pensó que si lo explicaba todo después. Pero la interrumpí, diciendo que no lo iba a explicar después. Iba a dejar que yo lo descubriera cuando fuera demasiado tarde. A mamá le tembló la respiración. Insistió en contárnoslo a ambos. Emily susurró cuando. ¿Después de que el dinero llegara a su cuenta? ¿Después de que se convirtiera en la villana de la historia de mamá en lugar de su proyecto? Esa sí que lo sabía. Mamá hizo una mueca. La sala bullía de incredulidad. Mis parientes mayores intercambiaron miradas. Mis primos miraban fijamente sus platos. Nadie la defendió. Por primera vez en años, el silencio no era mi carga. Era la suya. Puse mi teléfono sobre la mesa, girando suavemente la pantalla hacia ella. Dije que no había venido a humillarla, pero ella hizo un anuncio público sobre algo que no tenía derecho a hacer en privado. Los ojos de mamá brillaron, diciendo que todo lo que hacía era por esta familia. No, dije, manteniendo la voz serena. Todo lo que hacía era para fingir que mantenía unida a esta familia. Emily retrocedió, secándose la cara. Dijo que no quería dinero producto de una mentira. Sus palabras hicieron resquebrajar algo, no solo en la habitación, sino también en mamá. Se notaba en su postura, en cómo sus manos finalmente bajaron y temblaron abiertamente en lugar de desafiantes. Susurró que no pretendía hacernos daño. Suspiré, sin enojo ni triunfo, solo cansancio. Lo hizo, pero no tiene por qué seguir así. Dejé que la habitación respirara con eso. Dejé que se asentara. Dejé que aterrizara. Esto no es venganza, dije. Solo quería que la verdad dejara de esconderse en el papeleo. Durante un largo momento, nadie se movió. Entonces la tía Carol me tomó la mano por debajo de la mesa. Emily exhaló temblorosamente. Y mamá finalmente inclinó la cabeza. Ese fue el cambio de rumbo. No los gritos, ni la acusación, sino el simple peso de la verdad revelada en el único lugar donde nunca esperó que la responsabilizaran. Alrededor de esa larga mesa de madera en Seattle, el poder que había controlado durante años se le escapó de las manos. Y por primera vez, todos vieron exactamente quién había mantenido unida a la familia todo este tiempo. Los días posteriores al Día de Acción de Gracias se sintieron extrañamente tranquilos, esa calma que se instala después de que una tormenta ya ha tomado rumbo. Volé de vuelta a Denver con la misma maleta que había traído. Pero algo dentro de mí había cambiado, como si finalmente me hubiera quitado un peso de encima desde los 19 años. Una semana después, la compañía de seguros me llamó. Habían terminado la revisión. El pago no iría a una sola persona. Se dividiría como lo estipulaba la póliza original, de forma equitativa, transparente y sin manipulación. El representante se disculpó por la confusión. No le dije que la confusión nunca había provenido de ellos. Emily me llamó esa noche. Su voz era entrecortada, pero sincera, como no la había oído desde que éramos adolescentes. Me dijo que había confrontado a mamá en privado, que le había devuelto todos los intentos de justificar lo que había hecho. Dijo que no quería dinero nacido de secretos y que no quería seguir viviendo en una versión de nuestra familia donde la culpa se envolvía en papel de regalo y se repartía como afecto. Entonces dijo las palabras que no esperaba. Gracias por decir la verdad antes de que nos devorara. En cuanto a mamá, las consecuencias no tardaron en llegar. Nuestros familiares me contactaron, no por chismes, sino por decepción. La evitaron un tiempo, dándole un espacio que no había pedido, pero que claramente necesitaba. Me envió un mensaje breve, que no era exactamente una disculpa, sino más bien un reconocimiento de que sus decisiones tenían consecuencias que ya no podía ignorar. No respondí con enojo. Tampoco respondí con perdón. Algunas cosas llevan tiempo, y algunas verdades necesitan silencio para asentarse. Lo que importaba era simple. La mentira no ganó. Y por primera vez, ella tampoco. En las semanas siguientes, no dejaba de pensar en cómo una sola frase puede cambiar el rumbo de una familia. No los gritos, ni las culpas, sino la verdad finalmente dicha donde todos pueden oírla. Para mí, esa frase lo cambió todo. No arregló el pasado, pero detuvo el ciclo. Y a veces eso basta. A veces, la frase más silenciosa es la que finalmente rompe el ciclo.